Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. En este curso vamos a aprender Python enfocado a ciencia de datos. Entonces, esta es una clase desde cero para Python y vamos a ir enfocándolo desde ahorita en cosas que tengan que ver con estadística, probabilidad, aleatoriedad y también automatizar. Primero que nada, tenemos que saber qué es una variable. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber qué es una variable. Y esto es una cuestión que se presenta en cualquier lenguaje de programación. Tienes que entender que es una variable. Entonces, si yo en Python pongo cualquier cosa, aquí voy a poner una X, y luego le pongo un igual, lo que va a suceder es que lo que yo le ponga aquí a la derecha va a ser almacenado en un valor que se va a llamar X. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo X tiene el nombre Jonathan y corro esta línea de código, entonces la ejecuto, la pueden ejecutar ya sea dándole clic acá o poniendo control enter. Entonces, si X guarda Jonathan, yo puedo hacer con ella diferentes cosas. Por ejemplo, puedo imprimir usando la función print una fstring, que simplemente es poner una f y luego dos comillas, por eso se llama fstring. Ponerle good day, my name is, y entre llaves poner x. En este caso va a decir good day, my name is Jonathan. Si esto cambiase, entonces si yo cambiara este valor, digamos por Pedro, esto va a cambiar a good day, my name is Pedro. Entonces es por eso que se llaman variables, porque este valor va a ir cambiando y es excelente para poder hacer un montón de operaciones. Vamos a hacer un ejemplo más. Imaginemos que nosotros queremos preguntarle al usuario cuál es su nombre. Entonces podemos usar una función en Python que se llama input y podemos poner what is your name. Vamos a verlo. What is your name. Vamos a ponerle me llamo Horacio. Y luego aquí abajo va a decir good day, my name is Horacio. Muy bien. Entonces vemos cómo funcionan un poco las variables. Algo que también va a estar muy interesante es poder hacer comparaciones, bueno, más bien operaciones matemáticas. Entonces, las máquinas con las que primero tenemos interacción son con las calculadoras, probablemente en el colegio. Es la primera computadora como tal. Ya tal vez ahorita el celular. A mí sí me tocó que fuese la calculadora como la primera máquina con la cual tú tenías contacto, así computadora. Pero pues ahí podrías hacer operaciones matemáticas mucho más rápida que la que puedes hacer tú en tu mente. Entonces, una computadora nos va a ayudar a hacer operaciones muy exactas y bastante rápido. Por ejemplo, si yo quiero hacer una suma, simplemente tengo que usar el comando de la suma. Si quisiera hacer, y vamos a ponerlo acá, si quisiera hacer una resta, lo puedo hacer con el comando de la resta, entonces esto sería una resta. Luego, si yo quiero hacer una multiplicación, lo puedo hacer con el comando asterisco, entonces esto sería multiplicación. Si quiero hacer una división, sería con el guión. Esto sería aquí división. Y si quiero hacer un exponente, es decir, por ejemplo, cuánto es 3 al cuadrado, sería así. Entonces esto sería exponente. Y hay uno más que es el módulo. Entonces si yo pongo, vamos a hacerlo en una parte porque ese vale la pena, es uno que siempre se queda olvidado. ¿Qué pasa si yo pongo 10 módulo 3? ¿Qué significa esto? Bueno, esto me va a dar 1. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces cabe entero 3 en 10? Bueno, entonces cabe 3 veces. ¿Y cuánto es? Es 3 por 3, 9, y sobra 1 para llegar al 10. Eso es lo que nos da el módulo, pero se puede utilizar para muchas cosas. Entonces, si tú tienes un número par, su módulo 2 siempre va a ser 0. Y un número impar, su módulo 2 siempre va a ser 1. Entonces, si tú quieres saber si un número es par o impar, simplemente puedes checar su módulo. Lo vamos a poner acá, módulo. Ok, para que esto quede bonito, y esta es una práctica que les recomiendo, vamos a hacer bonito el cuaderno. Entonces este no tenía que ser código, tenía que ser texto. Entonces aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 y vamos a poner 1, variables, muy bien. Y aquí texto 1, 2, 3, 4 y vamos a poner 2 operaciones. Muy bien, entonces tenemos las operaciones normales que ya conocemos. Pero sucede que las operaciones que vamos a estar haciendo son muy grandes. Entonces no son tan bonitas como esto. Y aquí vale la pena enseñarles algo que se llama PEMDAS, que es como piensa una máquina. Este va a ser el orden de las operaciones que va a realizar una máquina. Bueno, primero va a ser el paréntesis, luego va a ser el exponente, luego va a ser la multiplicación, luego la división, luego la suma y luego la resta. Es decir, si yo tengo esto, la manera en la que lo va a resolver es lo siguiente. Primero va a resolver lo que está dentro del paréntesis, luego le va a poner atención al exponente y luego a la multiplicación. Ya sería completo el resultado. Entonces así sería como lo va a resolver. Esto lo va a hacer muy rápido. Muy bien.
Entonces tenemos eso. Hay una cosa aún más padre que vamos a tener con las computadoras, y en Python en particular, y son las comparaciones. Entonces vamos a tener 3 tipos de comparaciones, y es justamente, ustedes van a ver, aquí vamos a ponerlo 1, 2, 3, 4, vamos a ponerlo 5, 2.a, vamos a ponerle tricotomía. Vamos a ver qué es la tricotomía. Entonces la tricotomía, la regla de la tricotomía dice, si tú tienes dos valores, tienes a X y tienes a Y, ¿ok? Son dos valores. Solo puede suceder una de las siguientes. Solo una de las siguientes va a ser verdadero. X es mayor a Y, X es menor a Y, o X es igual a Y. Entonces eso es lo que nos dice la regla de la tricotomía. Si tienes dos valores, a fuerzas uno de estos va a suceder. Y nosotros lo podemos comprobar. Entonces tenemos esas reglas también incluidas en Python, lo cual está muy padre. Yo puedo tener acá vamos a decir, X es igual a 18 y Y es igual a 15. Entonces yo puedo compararlo. Yo puedo ponerle aquí, ok, X es mayor que Y. Y va a decir true. Entonces, lo que nos va a devolver, y creo que estoy aniquilando esa palabra. Entonces lo que nos regresa es un bool. Entonces nos va a regresar un booleano. Y un booleano solo puede ser dos cosas. Puede ser true, que escribí así en Python, o puede ser false. Solo puede ser una de esas dos cosas. Y tiene sentido. Le estás preguntando, X es mayor que Y. Solo puede ser dos cosas, sí o no. ¿Es verdadero o es falso? Entonces, solo para comprobar, vamos a ver que respeta la regla de la tricotomía. X es menor que Y, nos tiene que salir falso. X es igual a Y y le tengo que poner dos iguales, porque uno solo le asignaría el valor de Y a X. Entonces tengo que poner los dos y esto también va a ser falso. Entonces se respeta la regla de la tricotomía. Y ustedes van a decir, bueno, ya está chido, ¿no? O sea, mucha regla de la tricotomía, muchas operaciones. ¿Esto de qué sirve? Sirve de bastante. Sirve de clasificación. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo práctico. Supongamos que eres un cadenero. Entonces, supongamos, eres un cadenero de un antro en la Ciudad de México. ¿Ok? Eres un cadenero en un antro en la Ciudad de México. Y sabes programar. O sea, wow. Entonces, quieres automatizar el proceso de admisión. Ok, entonces vamos a hacer eso. Con lo que sabemos vamos a poner este ejemplo. Somos un cadenero en un antro en la Ciudad de México y queremos automatizar el proceso. Con lo que nosotros sabemos al momento, yo le puedo preguntar a una persona cuál es su edad. Bueno, primero le voy a preguntar su nombre. Le voy a poner name. Y luego le voy a preguntar su edad. Muy bien. Y luego, lo que me interesa saber, quiero imprimir si age es mayor o igual a 18 años. Porque en base a eso es si yo voy a decidir si lo dejo entrar o no. Es lo que sabemos. Hasta ahorita este es el tipo de código que nosotros sabemos construir. Entonces vamos a ver esto. Aquí va a decir nombre, le voy a decir Jonathan. Edad, 26 años. Y me va a dar un error. ¿Por qué me está dando este error? Y vamos a ver el tipo de error que me está dando. Esto es importante. Vamos a aumentar aquí un poco la pantalla. ¿Por qué me está dando este error? Este error de acá. Bueno, este error de acá vamos a leerlo un segundo. Es importante leer bien los errores. Me está diciendo, esta operación, es decir, esta que tengo acá, no está permitida entre las instancias, es decir, entre cosas así, string y entero. Entonces, este claramente es un entero. Entonces aquí me está diciendo que tengo una cosa que es string que no está permitida. Y seguramente es esto. Y vamos a descubrir por qué sí lo es. Muy bien. Vamos a conocer una función que se llama type. Si yo a type entre los paréntesis le pongo una variable, me va a decir qué tipo de variable es. Un número entero, type me va a devolver que es un entero. Una palabra, por ejemplo Jonathan, me va a devolver que es un string. Un número decimal, por ejemplo 2.11, me va a devolver que es un flotante. Entonces son esos tres tipos de datos. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si X es un string pero de un número? ¿Cuál sería el type de X? Bueno, en este caso, el type de X es string. Sigue siendo un string. Pero ¿qué pasa si Y le digo que sea el entero
de X. ¿Qué tipo de datos sería Y? Bueno, en ese caso, Y sería entero porque esto lo puedo transformar a un entero y sería 18. El problema es que todas las respuestas de los outputs, de los inputs, todo lo que devuelve un input es un string. Python lo va a tomar como un string. Entonces, este de aquí lo tenemos que transformar. Lo tenemos que volver un entero, simplemente le vamos a poner int. Y ahora sí, vamos a correr esto. Va a decir nombre. Aquí le voy a poner Jonathan. Edad 26. Y ahora sí me va a decir true. Muy bien, entonces esto es lo que hemos logrado hasta el momento. Vamos a ver si más adelante podemos mejorar el código del cadenero. Ok, entonces vamos a avanzar al siguiente tema. Y el siguiente tema es bastante interesante porque son los condicionales. Muy bien. Entonces nosotros ya aprendimos que tenemos trues y false. Entonces tenemos dos tipos de datos, trues y false. Cuando nosotros sabemos eso, podemos empezar a hacer una lógica de programación. Y aquí me gustaría mostrar rapidísimo Paint para que entiendan por qué esto es de las cosas más geniales de la programación. Vamos a suponer y vamos a empezar a hacer este tipo de diagramas. Entonces vamos a hacer como unas pausitas. Y vamos aquí a ponerle lo siguiente, vamos a preguntarle ¿es mujer? ¿No? Supongamos que aquí es mujer, es este primer stop. Y aquí se va a dividir. Aquí podría ser sí. Aquí podría ser no. Y aquí, por ejemplo, si no es mujer, nosotros podríamos decidir redirigir a app de hombres. Y aquí nosotros podríamos tener otro filtro que sea tiene usuario, etcétera. Entonces, todas estas preguntas y estos filtros y esta lógica nos van a ayudar al final a hacer una aplicación que tenga sentido. Entonces, es por eso que los condicionales son tan importantes. Vamos a ver, hacer un condicional es sumamente sencillo. Lo único que tengo que poner es poner un if y después tengo que poner una operación que resulte en un booleano. Por ejemplo, si 10 es mayor que 11, imprime hola. Y esto es algo que nunca va a suceder. Nunca va a suceder que 10 sea mayor que 11, entonces nunca se va a imprimir hola. Al contrario, si le digo que 10 sea mayor que 1, esto siempre va a imprimir hola, siempre lo va a hacer. Pero necesitamos casos un poco más interesantes. Entonces, algo que nosotros podríamos hacer es mejorar el código del cadenero. Entonces aquí vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Y aquí nosotros vamos a poner lo siguiente. Entonces esto sabemos que nos devuelve un booleano. Lo único que vamos a poner es un condicional. If esto sucede, entonces vamos a imprimir puedes pasar. ¿Ok? Vamos a ver. Jonathan 26, puedes pasar, excelente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si aquí tenemos un nombre y luego la edad fuera de 12 años? No me dice nada, simplemente no me dice nada. Por lo tanto, nosotros podemos poner un else, que es, bueno, si esto no se cumple, si esto es falso, automáticamente ejecuta el else. Y aquí nosotros podemos imprimir no tienes edad suficiente para entrar. ¿Qué pasaría si yo quisiera imprimir cuántos años le faltan para entrar? Bueno, lo podríamos hacer, porque nosotros sabemos que no tiene 18 años. Entonces nosotros podríamos poner acá rest. Podría ser 18 menos el entero de los años. Y podemos poner una f-string que dice come back in rest years. Vamos a ver. Le voy a poner, bueno, me llamo Mónica y tengo 15 años. Y me dice, no tienes edad suficiente para entrar. No entiendo por qué estoy mezclando aquí inglés con español. Vamos a ponerle accepted. You are underage. Ok. Perfecto. Entonces aquí ya me va a decir, vuelve en 3 años. Excelente, entonces así son los condicionales. Los podemos utilizar para cosas bastante útiles. Por ejemplo, lo podemos usar justamente para hacer una simulación. Nosotros podemos ver si un número es menor o mayor que cierto número. Y así es como logran aproximar el área de un círculo. Tienen un cuadrado 1 por 1. Entonces generas un número que está entre 1 y otro número que está entre 1. Y luego tú tienes un círculo, ¿no? Tienes un círculo y sabes que este es el origen, es el 0,0. Entonces, bueno, ¿cuál es la fórmula de un círculo? La fórmula de un círculo es y.
Bueno, ¿qué se tiene que cumplir para un círculo? Que ya el cuadrado, a ver si no me equivoco acá, era igual a C por X al cuadrado, una cosa así, ¿no? Bueno, para no regarla vamos a buscarlo, qué pena. Yo me debería saber eso, fórmula círculo. ¿No la X cuadrado, la C cuadrado igual a R al cuadrado? Sí, es exactamente esa. Era... No, cuando estaba en el origen, ¿no? Cuando estás solamente en el origen. Sí, pero suponiendo que está en el origen, sí sería y al cuadrado, ¿cómo era? Más X al cuadrado. Igual a radio al cuadrado, ¿no? Sí es esa, ¿no? Sí, sí, es eso. Entonces, y aquí sería, supongamos que lo queremos hacer del radio 1, nada más queremos ver el área del círculo. Entonces, y, aquí nada más lo despejamos, sería 1 menos x al cuadrado. ¿No? Ok, entonces, si nosotros agarramos un número y podemos suponer que aquí este es el 0, este es el menos 1, y este es el 1, y lo mismo de este lado, este es el menos 1, este es el 0, y este es el 1. Si nosotros generamos un número acá que esté entre estos dos y uno que esté entre estos dos, lo que está sucediendo es que nosotros podemos ver si esa tupla, vamos a llamarlo x1, x2, su norma está aquí adentro. Y entonces podemos, si sí está, le sumas, o sea, si cae aquí adentro, tienes un contador, vamos a llamarlo adentro, y le agregas un 1. Si cae afuera, no le agregas nada. Entonces al final ves cuántos lanzaste entre este número, entre cuántos lanzaste, y esa sería el área. Entonces hay cosas que podemos ir haciendo así, están bastante interesantes, y se hacen simplemente con condicionales. Si se cumple la condición, haces algo. Entonces, únicamente para que vean cómo sería eso, yo puedo importar una paquetería que se llama NumPy, y la voy a importar como np. Y esto lo voy a hacer porque necesito números aleatorios. Entonces, miren, yo lo que quiero hacer es poner np.random, ok, y quiero que vean esto. Este me genera estos números, ok. Entonces me lo genera entre el 0 y el 1. Entonces únicamente me está generando aquí arriba. Entonces, como yo quiero el doble, simplemente el resultado, recordemos que lo vamos a tener que multiplicar por 2, porque únicamente lo estamos haciendo en esto. ¿Y qué es esto? Esto es un... bueno, no, aún más. Nos estamos perdiendo también de esta mitad. Ay, déjenme lo hago en negro. Como los números únicamente son de 0 a 1 y 0 a 1, lo único que me estoy quedando, lo único con lo que sí estoy trabajando, es con esto. Entonces el resultado, recordemos que lo tenemos que multiplicar por 4. Tenemos que va de 0 a 1 y de 0 a 1. Ok, entonces, vamos a hacer esto. Y de una vez les presento un ciclo. Entonces, rápidamente. Si yo tengo acá una n igual a 3, digo, n es igual a 3, ¿ok? Y yo quiero hacer algo este número de veces, puedo poner for, y luego voy a poner un apodo, for i in range n, print i. ¿Qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy diciendo, ok, por cada elemento que hay en una lista que tiene un rango de 3, imprime ese número. Aquí, este es un 3, y va de 0 hasta 2, por algo que vamos a ir aprendiendo de Python, que indexa de una manera rara. Pero aquí yo le podría poner 10. Y esto lo va a hacer del 0 al 9, que al final son 10 dígitos. Pero lo que tenemos que entender es que esto va a estar haciendo una acción este número de veces. Entonces, yo puedo utilizar ese conocimiento para hacer simulaciones. Entonces, vean lo siguiente. Vamos a hacer aquí un contador. Vamos a poner una cosa que se llama área. Y lo vamos a poner en 0. Y vamos a poner cuántas veces vamos a lanzar realmente una bolita. Vamos a poner al principio que la vamos a lanzar 100 veces. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner for I in range n, es decir, voy a repetir la acción 100 veces. Y esto lo que haría es generar este número. Generaría este número. ¿Qué es lo que yo necesito que pase? Yo necesito que esa cosita que acabamos de generar aleatoria, es decir, se genera un número acá y se genera un número acá, entonces su intersección está dentro del circulito. Yo quiero que eso al contador le sume 1. Y si está fuera, no, que no lo haga. Entonces yo necesito saber si su distancia
es menor que el radio. Entonces, vean, yo necesito saber si está dentro de esto. ¿Cuándo va a suceder? Va a suceder cuando y al cuadrado más x al cuadrado sea menor que el radio al cuadrado. En este caso el radio al cuadrado es 1. Entonces cuando esto suceda, lo voy a contar. Entonces aquí necesitas generar 2. Voy a poner, ok, x es igual a esto y y es igual a lo mismo, a np.random.random. Y aquí voy a poner, ahora sí, mi condicional. If x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 1, entonces área va a ser igual a área más 1. Es decir, le voy a sumar 1 a área. Ok, al final lo único que me interesa ahorita es imprime área. Imprime cuántos son área. Ok, vamos a generar esto. Y dice 72. Lo voy a volver a correr. 87, 81, 72. Ok, entonces vemos que eso está sucediendo. Pero ahora lo que está interesante es el ratio. Yo lancé 100. Entonces, ¿cuál es el ratio? Aquí si yo lo divido entre n.86, .73, .82. Ok. Entonces, que no se nos olvide que estamos buscando el área del círculo. Entonces, vamos a multiplicar todo esto por 4. Ya nos sale 3, 3.32, 3.12, 3.16, etc. Ok. ¿Qué pasa si yo aumento esto? ¿Qué pasa si yo le digo, ok, ahora quiero que sean 1000? 3.14, 3.11, 3.12, 3.14. ¿Qué pasa si yo le pongo otros 2 ceros? Bueno, va a tardar más, pero ahora me va a decir que es 3.14, 78. 3.13, 3.14. Ok. ¿Qué pasa si le pongo otros 2 ceros? Probablemente esto ya le tarda un poquito a mi compu en hacerlo. Si le va a tardar, pues ya es bastante. Vean lo que le estamos preguntando, le estamos pidiendo que me genere 10 millones de números, y son 2, entonces 20 millones de números. Pero miren, me generó este número, 3.1413. Y ustedes saben exactamente qué número estoy buscando pi. Y justamente vemos que así es una manera donde como podemos aproximar el valor de pi, que sería simplemente porque el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. En este caso radio es 1, entonces el área es igual a pi, y es justamente lo que estamos buscando. Entonces aquí hicimos nuestra primera simulación y usamos condicionales, y aquí lo que hicimos fue utilizar ciclos. Muy bien, entonces vemos que podemos hacer cosas bastante padres. Lo que también podríamos hacer sin ningún problema es automatizar un poco más la aplicación del cadenero. Entonces vamos a hacer eso. Ya tenemos esta información. Entonces vamos a mejorar ahora aún más. Y vamos a suponer, vamos a pegarlo acá, pero vamos a suponer que el cadenero se puso las pilas y tiene ahora él una lista que se llama cadena. ¿Okay? Tiene una lista que se llama cadena. Y en esta lista va a guardar el nombre de la persona y su edad. Entonces aquí, por ejemplo, va a guardar una lista y el primer elemento va a ser el nombre de la persona, Jonathan, y el segundo elemento va a ser la edad de la persona. Luego va a ver, por ejemplo, una persona que se llama Mónica y va a tener 17. Luego va a haber una persona que se llama Ángela y va a tener 32. Y luego va a haber una persona que se llama Joshua y va a tener 16. Entonces así es la estructura de esta base de datos que se ingenió el cadenero. Vamos a ver por qué es buena esa estructura y cómo la podríamos utilizar. Entonces, si yo busco cadena, me va a aparecer esta lista. Y lo que yo podría hacer es jugar con ella. Por ejemplo, yo podría poner for persona in cadena. Bueno, ¿qué pasa si yo imprimo eso? Print persona. Entonces, voy a ver que me va a imprimir los elementos así. Yo a una lista la puedo indexar. Es decir, le puedo poner unos paréntesis y luego ponerle qué elemento quiero. Python empieza a contar desde el 0. Entonces, si le digo el elemento 0, me va a dar este elemento. Es decir, esta manera me imprimiría los nombres. Y esta manera me imprimiría las edades. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer esto. Yo aquí tengo este código que le pide el name y el age. Pero esto se lo estoy pidiendo al usuario y aquí ya lo tengo. Entonces, no necesito estas dos líneas. Yo ya las tengo. Entonces esto aquí, no sé por qué corrió, vamos a pararlo. Yo esto aquí no lo necesito. Vamos a ponerlo acá.
For persona en cadena, el name de esa persona va a ser persona 0. Y el age de esa persona va a ser persona 1. Entonces, ahora sí, si age es mayor a 18, va a decir accepted. Y aquí usemos una f-string para poner aquí name accepted. Y también una f-string para poner name, coma, you're underage. Excelente. Y vamos a ponerlo acá. Vamos a borrar esto. Ahí. Vamos simplemente a borrar esto. Y ahora, ¿qué está diciendo? Bueno, entonces tenemos aquí nuestra lista de las personas, tal vez reservaron antes, lo que quieran, pero para cada persona en esa cadena vamos a extraer su nombre, su edad, y luego vamos a correr el código que ya teníamos, donde sabemos si están aceptados o no. Entonces vamos a ver esto, y simplemente lo hizo para Joshua. Entonces vamos a ver. No sé si lo está haciendo para todos. For persona en cadena. Es que el if debe estar identado, ¿no? Tienes toda la razón, muchísimas gracias. Esto debería estar identado dentro del for. Muchas gracias por la observación. En este caso, va a decir Jonathan, accepted, Mónica, you're underage. ¿En cuántos años vuelve? Ángela, Joshua. Ok. Entonces, algo que podemos hacer rápidamente, muy rápido, es si yo creo una lista vacía. Yo creo una lista vacía y lo voy a poner acá como accepted. Yo creo una lista vacía. Y lo que voy a decir es, bueno, hay un comando para añadir a una lista. Y es muy sencillo. Aquí lo único que tengo que poner es el nombre de la lista. Y luego voy a poner .append. Y lo que le quiero agregar, en este caso quiero agregar el nombre. Entonces, ¿qué tal? Corro esto y sí, muy bonito y todo. ¿Y qué tal si luego me voy y simplemente veo cómo está accepted? Y aquí accepted son las personas que sí pueden pasar. Entonces, yo ya encontré una manera de, dado esta base de datos, interactuar con los usuarios, pero obtener de manera muy concisa y muy bonita una respuesta de quienes sí pueden pasar. ¿Ok? Entonces, esa es una idea que nosotros vamos a tener que estar trabajando. Nosotros vamos a ver cómo son las bases de datos, vamos a ver qué es lo que nosotros queremos realmente y lo vamos a obtener de manera fría y calculada, pero también vamos a hacer que sea agradable para los usuarios y que podamos ver lo que esté sucediendo. Entonces, eso es lo que vimos en la clase de hoy. Para no saturarnos tanto, la siguiente clase vamos a seguir con una introducción a Python, donde vamos a ver pues un poco más de listas, sus operaciones, diccionarios, funciones y programación orientada a objetos. Entonces espero que esa clase les guste mucho y esta les haya encantado. Esto fue un curso de Zero to Hero.